Buenos días, Gadiel, y ya tú me lo mencionabas, pues muchos guatemaltecos salieron con su familia durante esta época de fin de año, y de esa cuenta pues las denuncias en los números de la Procuraduría de Derechos Humanos, en el Departamento de Tránsito y las diferentes PMT pues no paraban. Eso porque muchos guatemaltecos denunciaron el abuso al que habían sido víctimas al cobrarles incluso hasta la mitad, hasta el doble del costo del pasaje en el servicio que ellos pues se dirigían hacia diferentes lugares. Pero para ampliarnos esta información me encuentro con Edgar Guerra de la Defensoría del Usuario de la Procuraduría de Derechos Humanos, ya que en conjunto con la Dirección de Tránsito se hicieron esas inspecciones. Y de esa cuenta, Edgar, ¿qué multas se impusieron o también en qué rutas fue donde también hubo mayor abuso por parte de los pilotos? Buenos días, Heidi. Buenos días, Gadiel. Pues cabalmente hubo muchos abusos, como tú lo mencionabas, incremento de la tarifa de transporte, principalmente exurbano y urbano, en donde el exurbano estaban cobrando de 100% de más, es decir, rutas que deberían de estar cobrando 45 quetzales, estaban cobrando hasta 80 o 90 quetzales. Se impusieron sanciones, ahí estuvimos trabajando con Provial, con PMT de Amatitlán también, el Departamento de Tránsito, la Policía Nacional Civil, y en algunas ocasiones estuvimos verificando la Dirección General de Transportes, que con 9 inspectores realmente poco pueden hacer para controlar cerca de 30.000 autobuses a nivel nacional, y esa es una de las cuestiones que debe haber, es el fortalecimiento institucional para poder evitar que se abuse de los guatemaltecos. Hoy tuvimos algunas denuncias, hubo sanciones también el día 31 de diciembre, más o menos 24 denuncias de 146 autobuses verificados por parte del Departamento de Tránsito de la PNC, y cerca de unos 60, 70 buses verificados por Provial y PMT Amatitlán, los cuales se impusieron más o menos 12 multas por incremento del transporte a la tarifa y por sobrecarga de algunos autobuses. Edgar, y por ejemplo, en este caso, ¿cuánto es lo que cobraba una ruta y cuánto era lo que cobra regularmente y lo que cobraba durante el 31 y primero? Por ejemplo, para Mazatenango estaban cobrando 80 y 100 quetzales, en servicio Pullman es de 40 quetzales lo habitual, y 30 o 35 quetzales en buses parrilleros llamados convencionales, ¿verdad? Para Cobán estaban cobrando hasta 90 quetzales, donde lo habitual es de 45 quetzales. En el transporte urbano estaban cobrando 5 quetzales, donde lo autorizado es 1 quetzal 25 centavos para días festivos. Es decir, sí hubo muchos abusos. Se pidió la intervención de la Superintendencia de Transporte Público, también de la Municipalidad de Guatemala, y ellos colocaron operativos en donde los usuarios estaban reportando y fuimos a verificar, y se impusieron varias sanciones también por parte de STP. Edgar, se mencionaba ahora el transporte el urbano, en el cual cobran hasta 5 quetzales para poder dirigirse a los diferentes destinos acá en la ciudad capital, pero también es necesario mencionar que también durante el 31 recuerdo que hubo un incidente con un piloto del transporte público en donde pues el vehículo quedó algo volcado y de esa cuenta hubo heridos, pero lo que me llama la atención, Edgar, es que este piloto reconocía haber ingerido alcohol. ¿Qué es lo que hacen en este momento? Este fue un autobús de la ruta 23 que se dirigía para la Colonia Milagro, y realmente increíble. Se había estado haciendo el llamado de atención a los pilotos, a los choferes de transporte colectivo, tanto urbano como exurbano, en relación a la ingesta de bebidas alcohólicas. Y esto podía generar ese tipo de cosas. Ahora, la ley, el decreto 45-2016, habla sobre la imposición de sanciones o multas para pilotos de transporte colectivo entre 25.000 a 50.000 quetzales por estar ingiriendo bebidas alcohólicas o conducir en ese estado. Y aquí pues la inobservancia ya es un tema cultural que habrá que ir tomando en cuenta para que las autoridades sancionen realmente a estos pilotos y que haya más control de parte de las autoridades. Aquí lo que hemos dicho también es que si hay incumplimiento de funciones de funcionarios públicos, obviamente habrá que pedir la destitución de ellos hasta que se logre el resultado, que es el bienestar y seguridad de los guatemaltecos. Exacto, y para que ese bienestar y la seguridad se garantice, es necesario que también nosotros como guatemaltecos pongamos de nuestra parte y denunciemos. A veces, pues yo he sido también usuaria de este servicio de transporte y hay momentos en los que cobran 2, 3 quetzales y cuando uno pues se queja, a veces lo bajan del bus o a veces también lo amenazan que lo van a dejar en la siguiente parada y por eso uno no denuncia. Pero por eso es que existen las diferentes instituciones para que nosotros como guatemaltecos
alcemos la voz y denunciemos estos casos, ya que, como bien decía Edgar Guerra, muchos de los guatemaltecos que viajaron durante esta temporada, ellos llamaron a los números y denunciaron el abuso de este cobro al que habían sido víctimas, y fue por esa razón que se les devolvió parte de ese dinero que ellos ya habían cancelado a estos pilotos del transporte extraurbano. Pero también es lamentable que finalizó el 2016 y los ataques contra pilotos de este servicio pues no pararon. Edgar, ¿cuánto cierra este 2016 con este ataque a pilotos y ayudantes del servicio público? Pues cierra con pilotos de transporte colectivo urbano y exurbano asesinados, 39 pilotos y 144 personas que perdieron la vida, entre ellos usuarios de transporte colectivo, principalmente por el tema de las extorsiones. Aparentemente, en relación a años anteriores, la cantidad de víctimas mortales disminuyó, pero eso se debió principalmente a que, según manifiestan algunos transportistas y pilotos que pagan las extorsiones, ellos prefieren pagar las extorsiones, las diversas extorsiones. Pero en el caso de la ruta 36-37, hablan los pilotos que ellos tienen 6 presuntos grupos diferentes cobrándoles extorsión. El grupo de la ruta 3 y 4 también presuntamente tienen 3 grupos diferentes, y esto ha sido una pandemia realmente que el Estado de Guatemala ha sido incapaz de controlar, al menos en los años anteriores. En el año 2016 se espera que en 2017 haya esfuerzos más contundentes de parte de la Policía Nacional Civil, es decir, el Ministerio de Gobernación, para lograr controlar este flagelo social. Y es que el fenómeno de las extorsiones no afecta solo a los pilotos y ayudantes, quienes pues lamentablemente han perdido la vida, sino también se ve reflejado en nosotros como usuarios, ya que a veces es justificación también, que no debería de ser, pero a veces la utilizan de justificación los pilotos y decir, estamos cobrando 3 porque tenemos que llegar a lo que nos están cobrando de extorsión. Pero por eso es que no debe quedarse callado, debe denunciarlo y a dejar el miedo que se ha tenido para evitar también que continúen estos abusos y también permitir que las autoridades hagan el trabajo que les corresponde, como en estos casos en donde el 31 y 1 de enero pues hubo varias denuncias, más de 25 denuncias en 125 inspecciones de buses de transporte extraurbano. También en el servicio público urbano se hizo esta inspección para lograr determinar que los pilotos no conducieran bajo efectos de alcohol, porque recuerde, los únicos afectados seremos siempre los usuarios, porque si conduce bajo efectos de licor y tiene un accidente, nosotros podemos resultar heridos en buena manera, o de lo contrario, hasta perder la vida. Así que este es mi reporte, Gadiel, yo regreso contigo. Astrid, pasa un fenómeno muy curioso, un fenómeno muy interesante, precisamente con las rutas de transporte extraurbano. Se mencionaba de que hubo algún tipo de sanciones, y Edgar precisamente platicaba, por ejemplo, que las rutas que van para Mazatenango, el costo son 40 quetzales normalmente y están cobrando 80, 90 quetzales. Muchas que iban para Tecún-Umán, que vale como 70 quetzales, estaban cobrando hasta 125 quetzales. Para el área de Alta Verapaz también el doble, y en otras ocasiones el triple, además que ponía muchísimas más personas que eran las indicadas en las unidades. Pero esto no precisamente es por parte de los dueños de los buses, de las líneas, sino que en muchas ocasiones es por parte de los choferes y de los ayudantes, quienes aprovechan este descanso donde muchas personas van a sus lugares de origen. Las multas o la sanción va directamente para el dueño de la línea o va para los choferes, quienes son los que están incrementando el costo. Y por otro lado, si recaen en este tipo de situaciones, ¿hay alguna sanción más grande que puedan en algún momento la línea dejar de funcionar? Ok, Edgar, me pregunta Gadiel allá en los estudios con respecto a estas sanciones que se imponen por el cobro excesivo, por el abuso en este servicio. ¿La multa es para el piloto o es para el dueño de esa línea de transporte? Eso es lo que me consultan ellos. La sanción o la multa va para la empresa de transporte colectivo que está incumpliendo con ese tipo de hechos. O sea, si se supone que es el ayudante o el piloto que están cobrando de más, obviamente el dueño del autobús tendrá que
pedirle cuenta y razón a ellos y obviamente contratar a gente que sea honrada, ¿verdad? Aquí lo que se ha hablado es que debe haber un uso de tecnología para evitar este tipo de cobros, el sistema prepago o cualquier otro sistema que logre que se respete pues, el derecho del usuario a que se le cobre lo autorizado y no lo que pasa hoy en las carreteras, que cualquiera cobra lo que le da la gana. Edgar, entonces esto significa que la multa es para el dueño, el propietario de esa línea. Correcto. Para él es la multa. Sin embargo, este propietario también puede tomar acciones si ve que su piloto está cobrando más de lo debido y podría tomar la decisión de despedir a este piloto. Sí, esa sería la decisión apropiada y poner orden en su empresa. Y la otra, que también la Dirección General de Transportes, al reporte de tanto hecho, digamos, de incremento de la tarifa de ciertas empresas, a esas empresas deberían de cancelar la licencia de operación, ya que ellos tienen la responsabilidad, son porteadores autorizados y no debieran de estar permitiendo que se cometa ese tipo de abusos o atrocidades en contra de los guatemaltecos. Edgar, ¿y quién es el encargado de poder determinar que estas multas se paguen? Porque año con año ocurre esto, para Semana Santa, para Año Nuevo, para Navidad, ocurre siempre el abuso en el cobro excesivo del pasaje. ¿Quién logra determinar que se paguen efectivamente estas sanciones y que sirva como para que el dueño del autobús diga, pues no hay que cobrar esto? Pues eso es lo que se ha hablado, la institución responsable de la Dirección General de Transportes, que ha sido una institución debilitada constantemente, periódicamente cada gobierno la va debilitando más, con influencias políticas también, siendo muy objetivo, que esa institución debería realmente de ser o reestructurada, pero de raíz, o desaparecida, porque realmente no está cumpliendo con la función que se merece los guatemaltecos, que es el resguardo de la vida, mucho menos el tema del cobro indebido o cualquier otro tipo de situaciones. El estado de los autobuses realmente da pena en el transporte exurbano y urbano. Debiera haber algún tipo de decisiones ya más objetivas y contundentes que resuelvan una vez por todas ese tipo de flagelo social. Gracias, Edgar. Pues ya lo mencionaba Edgar Gadiel, pues la multa es para el dueño de esa línea. Sin embargo, pues ellos son los encargados de cada uno de los pilotos que tienen contratados. Ellos serían quienes deberían de sancionar al piloto que conduzca ya sea bajo efectos de alcohol, en exceso de velocidad o también que cobre la tarifa que no está autorizada. Pero es importante decir también que los pilotos justifican este cobro excesivo muchas veces por eso, por el pago de la extorsión, y también lo que decían el 31 y primero es que hay muy pocos guatemaltecos que salen durante esta temporada, es lo que ellos mencionaban. Sin embargo, se lograron observar buses sobrecargados en esas temporadas de los guatemaltecos que se dirigían hacia diferentes destinos. Esto es un problema bastante grande y como también Edgar Guerra lo mencionaba, quizá el fin para que se acabe el cobro excesivo del servicio de transporte sería entonces la colocación de un servicio prepago como lo que pasa con el servicio de transurbano. Sin embargo, también tiene sus falencias. Es de analizarlo y ya las autoridades deberán de determinar cuáles serán esas acciones para que los guatemaltecos ya no padezcamos de estas problemáticas cada vez que llega un descanso, en donde debería de ser al contrario y debería de ser que nosotros viajemos con total tranquilidad, normalidad y no pensando que nos van a cobrar de más. Pero bueno, eso quedará a la expectativa también de la Procuraduría de Derechos Humanos, ya que son ellos quienes también verifican que las diferentes instituciones encargadas del transporte hagan lo que deben de hacer con respecto a ese trabajo que desarrollan para brindar la seguridad ciudadana en el servicio de transporte a todos los guatemaltecos.